Noches, compañeros. Mucho gusto saludarlos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, gusto Buenas noches, saludarlos. licenciado. Mucho gusto. Tengo un momento, por favor, compañeros. Ahorita iniciamos la clase.
Bien, compañeros, vamos a iniciar la clase entonces. Vamos a hacer unos ejercicios más sobre la operación unión que dejamos pendientes anoche. Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a hacer la unión, dados los mismos intervalos, los que empezamos a operar anoche, intervalo A, intervalo B, intervalo C, intervalo D, universo. Con esos intervalos vamos a hacer la unión entre el intervalo A y el intervalo C. Muy bien, voy a graficar acá el intervalo A. Y vamos a graficar el intervalo C. Tomando en cuenta que el intervalo A parte de -3 abierto, de -3 abierto hasta 2 cerrado. Y el intervalo C va de 4 abierto, hasta 6 abierto. Entonces, ¿cómo quedaría la operación unión entre el intervalo A con el intervalo C? Quiero que retomemos el tema de lo que empezamos anoche en la unión de intervalos. A, -3 abierto, 2 cerrado, C, 4 abierto, 6 abierto. ¿Cómo queda la unión entre el intervalo A y el intervalo C? Sería Tengo que tomar lo que tiene A, desde -3 abierto. La pregunta es, ¿puedo unir desde -3 abierto hasta 6 abierto? no. No se puede. Muy bien. Entonces, como se trata de la operación unión, voy a tomar todo lo que tiene el intervalo A, que es -3 abierto, 2 cerrado, y sí voy a hacer la unión con el intervalo C, que tiene 4 abierto, 6 abierto. Así quedaría la unión. No puedo de corrido desde -3 abierto hasta 6 abierto porque acá hay un espacio entre 2 cerrado y 4 abierto que no permite tomar de corrido desde -3 abierto a 6 abierto. Por lo tanto, se cumple con la unión, sí. Pero queda el intervalo A unido con el intervalo C completo, de esa manera, ¿verdad? En forma separada, ¿sí? No de corrido, sino en forma separada, la unión del intervalo A con el intervalo C. ¿Cumplo con la operación? Sí, pero de esa manera. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿cómo quedaría la unión? Acá, vean, ¿cómo quedaría la unión entre el intervalo B unido con el intervalo B? B unido con D. Vamos a graficar intervalo B ahora. Tiene intervalo B. Intervalo D. Vamos a graficarlo también el intervalo D. B parte de 0 cerrado, ¿verdad? B parte de 0 cerrado hasta 4 cerrado. Mientras que D viene de -5 cerrado hasta 2 abierto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queda la unión o qué queda en la unión del intervalo B con el intervalo D? -5 cerrado, 4 cerrado. Ok, quedaría desde -5 cerrado, 4 cerrado. Acá sí se puede tomar de corrido, ¿verdad? Se puede tomar de corrido desde -5 cerrado hasta 4 cerrado. ¿Por qué? Y observamos lo siguiente. El 0 cerrado que tiene el intervalo B también lo tiene el intervalo D. Y está acá. El 0 cerrado. Y el 2 abierto que tiene el intervalo D también lo tiene el intervalo B y lo ubicamos por acá. Por lo tanto, esta especie de puente que tengo acá de 0 cerrado y 2 abierto es lo que me permite tomar de corrido desde -5 cerrado a hacer la unión hasta 4 cerrado. Esta especie de puente
desde menos 5 cerrado hasta 4 cerrado, y queda la unión de intervalo B con intervalo D. Cuestión que no pudimos hacer en la unión de A con C, ¿verdad? Porque acá esta especie no amarra nada, acá no está amarrando el intervalo A con el intervalo C. Por lo tanto, sí se hace la unión, pero por separado cada intervalo. Sin embargo, en B con D, sí existe esta especie de puente acá, entre 0 cerrado y 2 abierto, que es lo común que tiene B con D. Y lo puedo tomar al hacer la unión a grupo desde menos 5 cerrado hasta 4 cerrado. Y la unión de B con D quedaría de esa manera. Véanlo, por favor, me dicen si tienen alguna pregunta en esa unión. Si eso está claro, bien. ¿Me dicen si está claro? Vamos a pasar a, dejamos la operación unión y vamos a pasar en este momento a la operación intersección, ¿sí? Pues operación intersección, ¿va, compañeros? Intersección de intervalos, ¿no? Operación intersección de intervalos. Operación intersección, muy bien. Vean, el símbolo de la intersección es el inverso al símbolo de la unión, ¿verdad? Se toma de esa manera. Inverso al símbolo de la unión. ¿Y qué opera en la intersección? Pues teniendo en cuenta la intersección entre el intervalo A y el intervalo B, la intersección consiste en tomar exactamente lo que se repite entre el intervalo A y el intervalo B. Exactamente o únicamente lo que se repite en ambos intervalos. Por lo tanto, en la operación intersección de A con B, voy a graficar A, ¿sí? Y también voy a graficar intervalo B. Muy bien. Graficando A, que va de menos 3 abierto hasta 2 cerrado. Graficando B, que va de 0 cerrado hasta 4 cerrado. Muy bien, la intersección es lo que se repite o lo que tiene en común exactamente el intervalo A con el intervalo B. Para identificar qué es lo que tiene en común y dar respuesta a la intersección entre el intervalo A con el intervalo B, hacemos lo siguiente, vean pues, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El cero cerrado que tiene el intervalo B cabe o existe en el intervalo B? Ah, perdón. Sí, ¿Sí? Bien. Ese cero cerrado también lo tiene el intervalo A. Sí lo tiene. ¿Sí? Y ahora nos hacemos la pregunta, el intervalo A tiene un 2 cerrado. ¿Ese 2 cerrado también lo tiene el intervalo B? Sí lo tiene. sí. Entonces, si la intersección consiste en tomar lo común o únicamente lo que se repite entre dichos intervalos, ¿cómo queda entonces la intersección entre el intervalo A con el intervalo B? Queda 0 cerrado, coma, 2 cerrado. Exactamente lo que se repite. Y esa es la respuesta entre el intervalo A con el intervalo B. ¿Sí? 0 cerrado, coma, 2 cerrado. Véanlo por favor y me dicen, ¿está claro? Intersección entre A y B, 0 cerrado, coma, 2 cerrado. Exactamente lo que tienen en común. ¿Sí? ¿Tenemos otro ejemplo? ¿O alguna duda acá con la intersección entre A y B? Operación intersección entre intervalo A e intervalo B. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Me escucho? ¿Sí, alguien? Como entre los intervalos está también el 1, ¿ese no se toma en cuenta? No, es el intervalo como tal. Solo lo que tienen los valores que están señalados acá. ¿Qué tienen en común entre A y B? El 0 cerrado y el 2 cerrado. Claro, entre ese intervalo, entre 0 y 2, hay una infinidad de números reales, ¿verdad? Que son los intervalos reales. Pero lo que se toman son los extremos, las bases que estoy señalando para la intersección. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Sí, entonces entre 0 y 2, entre 0 cerrado y 2 cerrado, hay más números, pero eso queda en el intervalo, ¿va? ¿Sí estamos? Sí, Vamos. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Me ayudan, por favor? La intersección. Acá, ustedes me ayudan. ¿Cómo quedaría la intersección entre el intervalo B, intersección
intervalo B. Ahora es B con D. Voy a graficar B. Y también voy a graficar intervalo D. ¿Sí? Intervalo B, nuevamente parte de 0 cerrado a 4 cerrado. Mientras que el intervalo D va de menos 5 cerrado hasta 2 abierto. Bien, preguntan cómo queda la intersección entre el intervalo B con el intervalo D. Intersección. ¿Qué tienen en común dichos intervalos? ¿Cómo nos quedaría la respuesta? 0 y 2. Cero cerrado y dos abierto. Ok, vean, así sencillo. ¿A qué tienen en común? Vamos a B y el 0 cerrado que tiene B también cae o existe en el intervalo D. ¿Sí? Y lo tenemos acá. El 0 cerrado de B también está en D. Y luego vamos a intervalo D y tenemos 2 abierto que tiene D, también cabe o existe en intervalo B. Lo tenemos por acá. ¿Sí? 2 abierto acá. Y entonces, ¿qué tiene en común el intervalo B con el intervalo B, el 0 cerrado y el 2 abierto? Eso tienen en común. Por lo tanto, la intersección entre intervalo B con intervalo D quedaría 0 cerrado acá, 0 cerrado, coma, 2 abierto. Intersección entre intervalo B con intervalo C, 0 cerrado, coma, 2 abierto. Véanlo por favor y me dicen, ¿está claro? Operación, intersección, ¿verdad? Bien, ahora me apoyan y me dicen cómo queda la intersección entre el intervalo B con el intervalo C. Intervalo B con el intervalo C. Voy a graficar nuevamente intervalo B. Y voy a graficar intervalo C. Muy bien. Intervalo B parte de 0 cerrado nuevamente a 4 cerrado. Intervalo B. Acá. ¿Sí? Mientras que el intervalo C parte de 4 abierto, coma, 6 abierto. Entonces, tomando en cuenta esta gráfica, ¿cómo queda la intersección entre el intervalo B con el intervalo C? B intersección C. Me dicen, por favor, ¿me pueden? Quedaría 0 cerrado, 4 cerrado, intersección o... Vamos, Nancy. Nancy, volvamos al concepto. Volvamos al concepto de intersección. La intersección consiste en tomar aquello que se repite exactamente entre ambos intervalos. Solo lo que se repite, solo lo que tienen en común. Ahora le pregunto, ¿tienen algo en común el intervalo B con el intervalo C? 4. Conjunto vacío, Lick. ¿Sí? ¿Tienen algo en común? ¿Tienen algo en común? Por favor, apóyenme con eso. ¿Tienen algo en común el intervalo B con el intervalo C? No. El 4. No. El 4. Va, vean, pues, vean. No, no tienen nada en común. Les voy a decir por qué. Cuando el intervalo es cerrado, llega exactamente hasta 4, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Cuando el intervalo es cerrado, llega a la base, llega a 4. Cuando el intervalo es abierto, parte exactamente de 4. No. No, ¿de cuánto parte? ¿De 4 puntos? ¿Sí? De 4.1. Va, ¿y 4 y 4.1 es lo mismo? No. 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 ¿Tienen algo en común? No. No, no tienen nada en común. Y si no tienen nada en común, ¿sí? ¿Cómo vamos a responder la intersección entre el intervalo B con el intervalo C? Vacío. Vacío. Así lo vamos a responder. Vacío, porque no tienen nada en común. No hay intersección entre B y C. Entonces se responde vacío. ¿Estamos, compañeros?
¿Sí? Vacío. No tienen nada en común. Entonces se responde vacío. No conjunto, ¿verdad? Sino que intervalo vacío. Porque no tienen nada en común. ¿Sí? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Sí? Sí, Lick. Bien, va. Vamos pues. Sigamos trabajando. Dejemos la operación intersección acá. Dejemos la operación intersección. Y vamos a trabajar con operación diferencia. Diferencia con intervalos. Dejamos operación intersección y ahora entramos a la operación diferencia. Diferencia con intervalos. ¿Sí? Entonces, operación diferencia. Operación diferencia. Su símbolo matemático es un menos, ¿verdad? De resta. El menos de resta, ¿sí? Eso es diferencia. Operación diferencia con intervalos. Tiene un signo menos, su símbolo matemático. Y ahora entonces vamos a operar el intervalo A menos el intervalo B. ¿Sí? Operación diferencia. ¿En qué consiste? Consiste en restarle al conjunto A lo que se repite o tiene en común con el conjunto B. ¿Quién es la base en esta operación? La base de la operación es A. El intervalo A es la base. Al intervalo A le voy a quitar, le voy a restar lo que se repite o tiene en común con el intervalo B. Muy bien. Entonces voy a graficar intervalo A. Aplicando intervalo A para hacer la operación diferencia, resta de intervalos. ¿Sí? Y tenemos acá gráfica de intervalo A y gráfica de intervalo B. Bien. A parte de menos 3 abierto, ¿sí? Hasta 2 cerrado. B parte de 0 cerrado hasta, perdón, hasta 4 cerrado. Ahí estamos. Intervalo B e intervalo A. 0 cerrado, 4 cerrado, menos 3 abierto, 2 cerrado, ¿sí? Operación diferencia, operación resta, ¿verdad? Le voy a restar o le voy a quitar al intervalo A. Ya tengo acá. Lo que se repite o tiene en común con el intervalo B. Muy bien, ¿quién es la base? Intervalo A. Entonces, ¿qué le voy a quitar al intervalo A? Que va de menos 3 abierto a 2 cerrado, con intervalo B que parte de 0 cerrado a 4 cerrado. ¿Sí? Yo técnicamente y didácticamente encuentro más fácil preguntarles. ¿Sí? Preguntar lo siguiente. ¿Este 0 cerrado está o cabe en el intervalo A? Sí. No. ¿El 0 cerrado está en el intervalo A? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, está. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. ¿El 2 cerrado del intervalo A está en el intervalo B? Sí. Sí. Va. Sí. Ahora no es intersección, ahora es resta. A la base, que es intervalo A, le voy a restar lo que se repiten o tienen en común con el intervalo B. Sí, pregunta, ¿qué tienen en común A y B? 0 y 2. 0 y 2. 0 cerrado y 2 cerrado, ¿verdad? 0 cerrado y 2 cerrado tienen en común. Ahora bien, le voy a restar. ¿A quién? Al intervalo A. Lo que se repite o tienen en común con el intervalo B. Entonces, ¿qué me queda en A al restarle lo que tiene en común con B? Menos 3 abierto. Ok, me queda menos 3 abierto, ¿sí? Menos 0 cerrado. Menos 0 abierto. 0 abierto. Así. Así. A menos B, me queda menos 3 abierto, coma, 0 abierto. ¿Por qué me queda 0 abierto en A al restarle lo que tiene B? Porque se le estoy restando al intervalo A con B, el 0 cerrado se lo estoy quitando al intervalo A. Entonces, ¿cómo queda ese 0 para el intervalo A si le estoy quitando cerrado? Queda abierto. ¿Sí? Se lo estoy quitando cerrado, por lo tanto me queda abierto. He ahí la respuesta que tengo acá, ¿verdad? Por eso me queda de menos 3 abierto, coma, a 0 abierto. Y esa es la respuesta. ¿Sí?
Ahora bien, vean pues, ¿cómo queda la respuesta si hago lo contrario? Ahora la base es el intervalo B y a esa base, intervalo B, le voy a restar el intervalo A. Ahora, ¿quién es la base? Intervalo B. Esto. ¿Qué le voy a restar? Intervalo A. Entonces, ¿qué tienen en común A y B? El 0 cerrado y el 2 cerrado. Pero ahora, ¿qué me va a quedar en B al quitarle lo que tiene en común con A si le estoy quitando esto? ¿Qué me queda en B? En B. ¿Me ayudan? 2 abierto y 4 cerrado. Quedaría 2 abierto, 4 cerrado. Eso es lo que me queda. 2 abierto, 4 cerrado. Y vean, al intervalo B, yo le estoy restando con A, ¿sí? Le estoy restando con A. Desde el 0 cerrado se lo estoy quitando hasta el 2 cerrado. Le estoy quitando hasta el 2. Entonces, ¿qué me queda en B al restarle lo que tiene A en común? Le estoy quitando esto, entonces me queda, vean, me queda el 2, pero abierto, porque yo le estoy quitando con A cerrado. Me queda abierto, ¿hasta dónde? Hasta el 4 cerrado. Me queda esto, ¿verdad? Desde el 2 abierto hasta el 4 cerrado. Y es exactamente la respuesta que estamos presentando. Véanlo, por favor, y me dicen operación diferencia. ¿Está claro? ¿Sí? Si hay duda, aclarémosla, porque este es el momento, ¿va? Si hay duda, aclaremos. Si está clara la resta de intervalos o la diferencia de intervalos. Acá, A menos B, B menos A. No es lo mismo, ¿verdad? Nick, yo sí tengo. Escucho, Frida o Santos. ¿Qué pasa si es cerrado? ¿Agregamos siempre el 2? No comprendo, ¿dónde es Santos? Como el resultado del inverso, ¿verdad? Es 2, 4. Ajá, Ahí está abierto, ¿verdad? abierto. Sí, porque se lo estoy quitando o se lo estoy restando con el intervalo A cerrado. Si estuviera cerrado lo que está a la par, el 2, lo que está marcado en negro, Ajá. ya no lo tomaríamos en cuenta. Ok, no logro comprender acá, pero vamos. Con el intervalo A le estoy quitando al intervalo B hasta el 2 y A lo tiene cerrado. Por lo tanto, se lo voy a quitar cerrado al intervalo B. No sé si la duda es si este fuera abierto. Si eso fuera abierto. Ah, ok. Si eso fuera sucede? abierto, acá va a quedar abierto. Acá va a quedar abierto. Por lo tanto, ¿sí? Se lo quitaría abierto al intervalo B. ¿Sí? Se lo quitaría abierto. Entonces, acá en el intervalo B me quedaría cerrado. Me quedaría cerrado. Si se lo quito abierto, entonces me va a quedar cerrado. Pero como se lo estoy quitando cerrado, entonces me queda abierto en el intervalo B. Lo que me queda, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, bien. Frida, creo que había levantado la mano. ¿No? Sí, licenciado, no le había entendido en la segunda, pero ya que lo volvió a explicar ya le comprendí. Ah, excelente. Vamos, pues. Ahora vamos a hacer otra resta o diferencia de intervalos, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Siempre en la resta de intervalos, ¿no? Vamos, por favor. Restémosle al intervalo A lo que tiene en el intervalo D. Lo vamos a graficar para que nos quede claro acá, ¿sí? Intervalo A y intervalo D. Muy bien. Intervalo A nuevamente parte desde menos 3 abierto, acá, menos 3 abierto, coma, hasta 2 cerrado. Mientras que el intervalo D parte desde menos 5 cerrado, desde acá, hasta 2 abierto. Ahí. Entonces, ¿qué me queda de la diferencia entre intervalo A con intervalo D? A menos D. ¿Qué nos queda? Ahora, la base sigue siendo intervalo A y le voy a quitar lo que se repite o tiene en común con D. Vean, la forma más técnica o didáctica para poder comprender es esto. Ahora estoy restando. Pero la forma más técnica para poderlo comprender es, por ejemplo, preguntarse, del intervalo A,
¿Este menos 3 cabe o existe en el intervalo D? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. está acá. Acá. Ahí está. Si cabe o existe en el intervalo D, el intervalo menos 3 abierto. ¿Sí? Ahora nos hacemos la pregunta nuevamente. ¿El 2 abierto que corresponde al intervalo D, cabe o existe en el intervalo A? Sí. ¿Sí? Sí. Está por acá. Si cabe o existe en el intervalo A, sí, está ahí. Ahí está el 2 abierto. El 2 abierto, ¿cómo lo identificamos? ¿Como 2, como base, como tal, o como 1.999? 1.99. 99. Ok, no es 2, es 1.999, no es 2. El 2 cerrado sí alcanza la base 2. Pues bien, ¿qué tiene en común el intervalo A con el intervalo D? Tienen en común, compañeros, el menos 3 abierto y el 2 abierto. Ok, ¿quién es la base? Intervalo A. ¿A quién le voy a restar lo que se repite en D? Al intervalo A. Entonces, al intervalo A le paso restando todo esto que estoy remarcando hasta acá. Todo eso se lo estoy quitando al intervalo A, ¿sí? Con el intervalo D. Entonces, la pregunta es, ¿qué me queda en el intervalo A al quitarle o restarle todo esto? 0 abierto y 2 cerrado. 0, ¿dónde observamos el 0 ahí, Gabriel? El 0 se lo estoy quitando con el intervalo D, hasta el 2 abierto. No quedaría nada. ¿Seguro? No, el 2 cerrado. Quedaría el 2. ¿Qué quedaría? ¿El 2? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. 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 Acá, vean, así quedaría, 2 cerrado. Esa sería la respuesta de A menos D, le estoy quitando desde menos 3 abierto hasta 2 abierto. Entonces, ¿qué me queda en A si le estoy eliminando todo esto? Solo me queda el 2 y cerrado, porque acá se lo estoy quitando abierto. ¿Cómo me queda para respuesta de A? Me queda cerrado. Así ven, cerrado. Por lo tanto, 2 cerrado es la respuesta de A menos D. ¿Sí? Operación diferencia con intervalos. Esa es la respuesta. Pero me piden lo contrario. Por favor, ¿cómo queda la respuesta de intervalo D menos intervalo A? Ahora la base es intervalo D. A D le voy a restar lo que tiene en común con A, que me queda en D. ¿Sí? Me dicen, por favor, ¿qué nos queda en D? Menos 5 cerrado. Muy bien, menos 5 cerrado, ¿correcto? ¿Coma? ¿Desde dónde le estoy quitando al intervalo D con el intervalo A? ¿Desde dónde? Desde El el otro menos. sería 2 cerrado. Menos 5 cerrado y menos 3 cerrado. Abierto. No, vean, No, ¿desde sería dónde? ¿Quién es la base? Intervalo? 5 y 2 Ah, ok. cerrado. Sí. Nancy, ¿el 2 Sí. a quién pertenece? ¿A quién pertenece el 2? Ah, ¿A quién? ¿Y quién es la base ahora? D. D. Entonces, A no tiene nada que ver ahorita. A solo está restando. ¿Qué me va a quedar en D? Menos 5 cerrado. Ajá. Menos Vamos, 3 menos cerrado. 3. Men- Ahí. Menos 3 cerrado. Va. Vean, esa es la respuesta correcta. Analícenla. Al intervalo A, ¿sí? Que va de menos 3 abierto a 2 cerrado, yo le estoy restando, no, al intervalo D, que va de menos 5 cerrado a 2 abierto, ¿sí? Yo le estoy restando lo que tiene el intervalo A, que va de menos 3 abierto hasta 2 cerrado. Vean pues, ¿qué le estoy quitando a intervalo D con A? Le estoy quitando todo esto, vean, le estoy quitando todo esto, todo esto. Se lo estoy quitando, porque A llega hasta 2 como base. ¿Hasta dónde llega D? ¿A 2 como base o a 1.99? ¿Hasta dónde llega D? ¿2 como base o 1.999? Si está cerrado o No, ¿cómo está D? ¿Abierto o cerrado? abierto. Entonces sería Entonces,
1.99. Ok, 1.99. ¿Y A llega hasta 2? Sí, Sí, entonces ¿será que con A yo le estoy quitando este 2 abierto a D? no. ¿Se lo estoy absorbiendo, sí o no? Mm, ¿Sí o no? No, Llega hasta 2. Este llega a 1.99. A D le quito este 2 abierto con A, ¿sí o no? no. Vamos, compañeros. ¿Se lo quitamos o no? Sí, Lick. Sí, se los quitamos. Vean, Nancy. Se lo quitamos porque este valor, este, llega a 1.99. La pregunta es, Nancy, ¿2 es mayor que 1.999? Sí, Sí, se lo estoy absorbiendo entonces cuando al intervalo D yo le estoy quitando con el intervalo A hasta el 2. sí, Sí, entonces, ¿qué me queda en la respuesta D menos A? Menos 5 cerrado que pertenece a D. ¿Hasta dónde? Hasta menos 3 cerrado, porque con el intervalo A al intervalo E yo le estoy quitando desde acá, ¿vea? Desde acá. ¿Le estoy quitando todo esto a D? Sí, se lo estoy quitando. Con A le estoy quitando a D todo eso que estoy manchando en negro. Entonces, ¿qué me queda en D? El menos 5 cerrado de ese extremo y del otro extremo me queda este menos 3, ¿sí? Pero me queda cerrado porque se lo estoy quitando con A abierto. Y esta es la respuesta. D menos A, menos 5 cerrado, coma, menos 3 cerrado. Operación diferencia, compañeros. Operación diferencia con intervalos. ¿Sí? Veanlo, por favor. Esto, la verdad, y esto se examina. Realmente se examina. Una operación con intervalos fijo viene en el examen. ¿Sí? Van a tener que responder la operación con intervalos de forma combinada, que es cómo se trabaja, ¿verdad? Sí. Lick, tengo una pregunta. ¿Sí, Marvin? ¿De dónde salió el -3? O sea, porque en D, por lo que estoy entendiendo, va, solamente está el -5. Pero el Ok. -3, ¿de dónde salió? Vamos, Marvin. Vamos. ¿Será que en el intervalo D, acá esa es la pregunta, en el intervalo D, ¿será que existe ese menos 3 cerrado? Sí. Ok. ¿Existe? Sí. Ahí está la respuesta. Si existe el menos 3 cerrado y yo le estoy restando al intervalo D desde menos 3 abierto, entonces, ¿qué me queda en D? El menos 5 cerrado que tiene base. ¿Hasta dónde? Hasta el menos 3 cerrado, porque desde menos 3 abierto hasta el resto del intervalo, yo se lo estoy quitando con el intervalo A. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Sí, ahí está Bien. mi respuesta. Vamos, compañeros. Este es el momento, vean, para salir de dudas en este tema, porque se va a examinar, esto es un hecho, se va a examinar en el parcial que viene, que vamos a realizar el día sábado. Esto se examina. Entonces, opera de esa manera, ¿va? ¿Sí? Veanlo, por favor, vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo siempre de diferencia de intervalos, ¿va? O resta de intervalos, que es lo mismo, ¿ya? Veamos otro ejemplo, restémosle ahí, por favor. Vamos con otro. No, el examen, por favor, Jessica, el examen es el sábado de 6 de la tarde a 8 de la noche. 2 horas, de 6 a 8. ¿Sí? De 6 a 8. Bien, ¿cómo quedaría entonces, si ustedes me ayudan, la diferencia entre el intervalo B menos el intervalo C? Voy a graficar intervalo B. Y voy a graficar intervalo C. Muy bien. Intervalo B parte de 0 cerrado hasta 2 cerrado. No, 4, ¿verdad? 4 cerrado. Mientras que el intervalo C parte de 4 abierto, coma, a 6 abierto. Ahora la pregunta es, ¿cómo queda la resta entre el intervalo B menos el intervalo C? A B le voy a restar lo que tiene C.
Entonces, primera pregunta clave. ¿El intervalo B tiene algo en común con el intervalo C? No. No le No. No. ¿Tienen algo en común? No. No tienen nada en común. Ah, bien, ¿tiene el 4? No, porque el 4 acá cerrado llega a base 4 y este 4 abierto de parte. De 4.1. Entonces, este 4.1. 4 y este 4 no son lo mismo. Este llega a 4 y este parte de 4.1. No son lo mismo. ¿Tiene algo en común el intervalo B con el intervalo C? La respuesta es no, ¿verdad? No. Ok, no. No tienen nada en común. No tienen nada en común, ¿ok? Byron, ¿cómo queda la respuesta? Vacío, Lick. No, no queda vacío. Y te voy a poner un ejemplo claro, un entero, ¿sí? Si yo tengo 30 y le resto 0, Byron, ¿cuánto me queda? 30, perdón, Lick. 30. Ok, entonces, si al intervalo B no le resto nada con el intervalo C, ¿qué me queda de respuesta en B menos C? Sencillo, compañeros, ¿qué me queda de respuesta? Me queda B, ¿sí? Me queda B. Me queda 0 cerrado, coma, 4 cerrado. ¿Por qué? Porque no le estoy quitando nada con el intervalo C. No tienen nada en común, no le resto nada. ¿Qué me queda? Me queda B. Ahora, al contrario, ¿qué me queda en C menos B? ¿Qué me queda en C menos B? 4 abierto y 6 4 abierto y Queda 6 cerrado. 4 abierto, coma, 6 abierto. En otras palabras, me queda C como intervalo, porque no le estoy restando o quitando nada con el intervalo B. Eso es diferencia de intervalo, ¿verdad? Se quita o se resta lo que tienen en común, pero estos dos no tienen nada en común. Y si le quito a B, C, no le quito nada, me queda B. Si a C le quito B, no tienen nada en común, me queda C. Entonces, operación B menos C, 0 cerrado, 4 cerrado. Operación C menos B, 4 abierto, 6 abierto. Razón, no le quitamos nada con los intervalos que estamos operando. ¿Estamos, compañeros? Vean entonces, operación diferencia de intervalos. Veanlo, por favor, y si tienen alguna duda acá, aclaramos. Si no, por favor, Lick, vamos pero ¿qué a... pasa si los dos número 4 son cerrados? Va, hagámoslo. Pero solo por el ejemplo, ¿verdad? Solo por el ejemplo, para salir de dudas, ¿sí? La pregunta Gracias. de Santos es si este fuera cerrado, ¿sí? Así, ¿verdad, Santos? Si ese fuera cerrado. Sí, Lick. Va, ok. Entonces, si yo tengo, si ese fuera, lo vamos a hacer técnico, ya no lo voy a graficar. Si yo tengo B menos C, vamos, Santos, ¿qué me queda en B al restar lo que tiene C? Yo creo que 4 también. Lick. 0 ¿Qué me queda en cerrado, B? 4 abierto. ¿Qué me queda en B? Me queda 0 cerrado en B, 0 cerrado, porque eso me queda en B. ¿Qué le estoy quitando a B con C? Ese 4 cerrado se lo estoy quitando. ¿Qué me queda en B? ¿Me queda ese 4? Sí, pero me queda abierto. Abierto, ¿sí? Ahora lo contrario. Ahora sí cambia. ¿Qué me queda en la operación si tenemos C menos B? Asumiendo que ese 4 es cerrado. Ahora, ¿qué me queda en C? Al quitarle lo que se repite o tiene en común con B. ¿Me queda ese 4 cerrado? No, porque se lo estoy quitando con B. ¿Me queda ese 4? Sí, pero me queda Abierto. abierto, ¿sí? Me queda 4 abierto hasta 6 abierto. Así me queda. Si ese fuera el caso, que 4 esté cerrado, ¿verdad, compañeros? Muchas Esa gracias. sería, sí. Bien, Santos, y para todos, así sería la respuesta. 0 cerrado, 4 abierto, y en C menos B, 4 abierto, 6 abierto. Así quedaría la respuesta, ¿sí? Bien, vamos con otra operación. De resta de intervalos, decíamos. Por favor, restémosle al intervalo B el intervalo D, por favor. B menos D. Voy a graficar B. Y vamos a graficar también el intervalo D. D menos D. Tenemos acá entonces en B, parte de 0 cerrado, hasta 4
cerrado, ¿ah? Mientras que D parte de menos 5 cerrado, acá, hasta 2 abierto. Entonces, la pregunta es, ¿qué me queda en la operación B menos D? Operación diferencia, B menos D. La base es D. Le voy a restar lo que se repite o tiene en común con D. Bien, pregunta y que nos hacemos para hacerlo técnicamente esto, ¿sí? Pregunta que nos hacemos. El 0 de B, 0 cerrado de B, ¿cabe o existe en el intervalo D? Sí. Sí, lo tengo acá. Acá, ¿sí? Segunda pregunta, el 2 abierto que corresponde al intervalo BD, ¿cabe o existe en el intervalo B? Sí. Sí. Sí, está acá. Sí cabe o existe, ahí está, ¿sí? Ahora, la diferencia de B menos D, o la operación D menos B, B menos D, la base es D. Pregunto, ¿qué le estoy quitando a B con el intervalo D? Le estoy quitando exactamente esto, ¿verdad? Esto. Al intervalo B le estoy quitando esto con el intervalo D. Es decir, a B, que va de 0 cerrado a 4 cerrado, le estoy quitando con D hasta 2 abierto. O sea que a B le estoy quitando esto, ¿eh? A B le estoy quitando esto, con D. La pregunta es, ¿qué me queda en B al quitarle lo que tiene en común con D? 2 cerrado y 4 cerrado. Ajá, muy bien. Me queda el 2 cerrado. Vean, compañeros, me queda el 2 cerrado hasta el 4 cerrado, que es lo que tiene el intervalo. Así, esa sería la respuesta correcta. 2 cerrado, 4 cerrado. Como al intervalo D, le estoy restando con D hasta acá al 2 abierto, que es lo que le estoy quitando. ¿Cómo me queda para B, después de quitarle el 2 abierto? Me queda el 2, pero cerrado. ¿Por qué se lo estoy quitando abierto? Y ahí está la respuesta de B menos D, 2 cerrado, 4 cerrado. De 2 cerrado a 4 cerrado es la operación B menos D. Ahora bien, ¿cómo queda la operación contraria? D menos B. Ahora la base es D. A D le voy a quitar lo que se repite en D. Lo que se repite sigue siendo 0 cerrado, ¿sí? 2 abierto. Pero ahora a D le voy a restar esto, ¿verdad? Desde el 0 cerrado hasta el 2 abierto. Le voy a quitar a D con B. ¿Qué me queda en D? Que va desde menos 5 cerrado a 2 abierto. ¿Qué me queda en D? Menos 5 cerrado, 0 abierto. Menos 5, vean pues, menos 5 cerrado, muy bien, hasta 0 abierto, ¿sí? Hasta 0 abierto porque al intervalo D, con el intervalo B, le estoy quitando desde 0 cerrado en adelante, ¿sí? Todo eso se lo anulo al intervalo D con la resta del intervalo B. Entonces me queda en D desde menos 5 cerrado recto hasta este 0. Pero como se lo estoy quitando cerrado, a nosotros nos va a dar en la respuesta abierto, ¿sí? Nos queda abierto. Y esto queda de esta manera, compañeros. Nos queda 0 abierto, acá, abierto. Así quedaría la respuesta. Muy bien. Entonces, D menos D, D menos B. Operación diferencia con intervalos. ¿Estamos claros, compañeros? Vamos a dejar la operación diferencia, y ahora notan, por favor, diferencia simétrica con intervalos. Ahora, diferencia simétrica con intervalos. Vamos al tema de diferencia simétrica. Muy bien. Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Bien. El símbolo de la diferencia simétrica lo tenemos de que su símbolo es como la figura de un triángulo rectángulo, ¿eh? Así. Esa es la figura de la diferencia simétrica, del símbolo matemático, ¿eh? Como la figura de un triángulo rectángulo. ¿Bien? Ahora, ¿qué opera en la diferencia simétrica? Como estamos trabajando con intervalo A, y yo digo diferencia simétrica, intervalo B, pues esto equivale, ya lo habíamos visto en conjuntos, la diferencia simétrica equivale a esto, a la resta del intervalo A
con el intervalo B, unido lo contrario, intervalo B menos el intervalo A. Esa es diferencia simétrica de A con B. Entonces, como eso lo tenemos, ya trabajamos A menos B y también trabajamos B menos A. Yo quiero que me digan, por favor, cómo queda entonces la diferencia entre el intervalo A con el intervalo B. Primero, ¿cómo queda A menos B? Eso ya lo hicimos. La diferencia de intervalo A con el intervalo B, ¿cómo quedaría? Menos 3 abierto, Coma, 0 abierto. o 0 abierto. Ok, unido. Esta es la diferencia simétrica. Unido. ¿Cómo queda ahora lo contrario? B menos A. Dos abierto, 4 cerrado. 4 cerrado. Bien, compañeros, esa es diferencia simétrica de intervalo A con intervalo B. La diferencia de A con B y de B con A ya la tienen ustedes porque ya la operamos. Acá solo hacemos la unión de esa porque estamos trabajando con los mismos intervalos. Entonces, A menos B menos 3 abierto, coma, 0 abierto. Unido, B menos A, 2 abierto, coma, 4 cerrado. Y queda con ese símbolo de unión porque no lo puedo tomar de corrido desde menos 3 abierto a 4 cerrado. Entonces queda separado con el símbolo de unión. ¿Bien? ¿Cómo quedaría entonces la diferencia simétrica, por favor, del intervalo A con, por favor, el intervalo A con el intervalo C? ¿Cómo quedaría esa diferencia simétrica del intervalo A con el intervalo C? ¿Me ayudan? A menos C, ¿cómo quedaría? A menos C. ¿Le quito algo al intervalo A con el intervalo C? Esta operación quedaría, vean pues, esta operación quedaría A menos C unido C menos A. Así quedaría esta operación. A menos C unido C menos A. Entonces, ¿cómo queda la operación A, diferencia simétrica, C? Si lo primero que tenemos es A menos C. Intervalo A va de menos 3 abierto a 2 cerrado. Intervalo C va de 4 abierto a 6 abierto. ¿Le quito algo al intervalo A con el intervalo C? No, se queda No. igual. Ok, me queda entonces, en A menos C me queda menos 3 abierto, 2 cerrado. Unido con. ¿Será que al intervalo C, que va de 4 abierto a 6 abierto, le quito algo con el intervalo A? Tampoco, no le quito nada, por lo tanto me queda 4 abierto, 6 abierto. Y esa es diferencia simétrica entre intervalo A con intervalo C. Vean entonces, diferencia simétrica de A con C. Quedaría de esa manera. ¿Ya? Bien, vamos con otro ejemplo. Diferencia simétrica. ¿Cómo quedaría la diferencia simétrica? Por favor. Acá me ayudan. Bien, a la licenciada María Elisa ya está escribiendo ahí que les comparte el enlace para la asistencia del día de hoy, compañeros. Bien. ¿Cómo queda la diferencia entre el intervalo, vean pues, el intervalo A, diferencia simétrica con intervalo D? Si esto equivale a intervalo A menos intervalo D, unido con lo contrario, intervalo D menos intervalo A. Entonces, diferencia simétrica de A con D, ¿cómo quedaría, compañeros? A menos D, ¿cómo queda? 0 cerrado. ¿A 0 cerrado? ¿Seguros? A menos D, chequeamos ahí, por favor. ¿0 cerrado o simplemente 2 cerrados? 2 cerrado. 2 cerrado. A menos D, 2 cerrado. ¿Sí? Operación A menos D. Eso es 2 cerrado. Va. Unido con, ahora lo contrario, D menos A. ¿Es menos 5 cerrado, coma? 3 cerrado. Menos, Menos 3 cerrado. correcto. Esa es la diferencia simétrica entre intervalo A con intervalo D. ¿Vean? Sigamos. ¿Cómo queda la diferencia simétrica entre el intervalo D con el intervalo C, por favor? Esto equivale a tener B menos C unido con C menos B, por favor, ¿sí? ¿Cómo queda la diferencia simétrica de intervalo B con intervalo C, entonces? ¿Me ayudan? B diferencia simétrica C, es B menos C. ¿Qué pasa con B menos C? Lo acabamos de trabajar. 0 cerrado 0 cerrado, ¿sí? y Coma. 4 cerrado.
4 cerrado. Unido con 4 abierto y 6 abierto. Bien, compañeros, eso es diferencia simétrica de intervalos. Y quedaría la diferencia simétrica entre B y C así: 0 cerrado, 4 cerrado, unido, 4 abierto, 6 abierto. ¿Sí? Sería B menos C unido C menos B. No tienen nada en común, por lo tanto, la respuesta queda exactamente la misma, cada intervalo. A B no le resto nada con C, ni a C le resto nada con B. Por lo tanto, 0 cerrado, 4 cerrado, unido, 4 abierto, 6 abierto. Diferencia simétrica entre intervalo B con intervalo C. Muy bien. Dulce, ¿escucho? ¿No? Bien, dejamos diferencia simétrica. ¿Escucho? Sí, ahí a la hora de hacer operaciones ya no habría que graficarlas porque ya tendríamos las respuestas hechas anteriormente, ¿verdad? En el caso de lo que vamos ahorita, sí, pero en el examen se las van a presentar, bueno, operaciones nuevas, ¿verdad, Nancy? Entonces, lo que sí es cierto es que si no quieren graficar, no grafican. ¿Sí? No quieren graficar, no grafican, no es necesario dejar la gráfica en el examen, ¿no? O que ustedes la tengan como respaldo. Solo lo que se necesita o lo que se califica en un examen es esto, ¿verdad? Lo que estoy dejando como respuesta. ¿Sí? Ok. Gracias, Lick. Bien, estamos igual en este examen, como más seguro es virtual, compañeros. Entonces ustedes lo van a... Donde hagan la operación, ahí lo van a comprobar y van a tener que dar una respuesta. Entonces ese material les va a quedar a ustedes, porque a nosotros nos van a dar solo la respuesta. Pero sí lo tienen que trabajar ustedes en sus hojas. Entonces sí es necesario practicar, sí o sí es necesario practicar. ¿Ya? O sea que a la hora de que nos den el examen, sí hacemos el procedimiento, pero la respuesta la ponemos directamente en el examen. El examen, sí. A nosotros les estoy adelantando algo que podría cambiar, pero les estoy adelantando algo que casi estoy seguro de que en el examen solo nos van a proporcionar respuesta a nosotros. En ese formulario ustedes solo van a plasmar respuestas, pero ustedes sí tienen que hacer la operación para contestar correctamente, ¿no? ¿Sí? Ok. Gracias, Lick. Muy bien. Diferencia simétrica. Ahora, por favor, anoten, ¿sí? Operación universo, ¿sí? Universo. Universo y veamos. Operación universo la vamos a trabajar con el símbolo matemático que trabajamos con una U diferente, ¿verdad? U diferente en relación a la U que utilizamos para la operación unión, ¿sí? Universo. Y bien, ¿qué es el universo? Pues es lo que le hace falta en este caso a un intervalo. Oh, perdón. No, ese es complemento. Universo es el todo. Lo que quería decirles es que el universo se representa por una R mayúscula y esto equivale a este intervalo real que va de menos infinito, a más infinito. Eso es el universo, los reales, compañeros, ¿sí? Entonces, en teoría de conjuntos, en conjuntos, si ustedes no tienen el universo definido, no se lo dan en el examen, ustedes no pueden, ¿sí? Ustedes no pueden trabajar un complemento. ¿Por qué les digo esto? Porque acá en intervalos reales también vamos a trabajar complemento. ¿Sí? Ese es el tema para trabajar universo, el complemento. Entonces, el complemento dice lo que le hace falta, ¿sí?, a un intervalo para ser igual al universo, perdón, en este caso a los números reales. Lo que quiero decirles es que si en los intervalos reales del examen no se define el universo, que tengan ustedes seguros que el universo es esto. Se los den o no se los den, el universo es esto para intervalos reales, ¿sí? El universo es eso, ¿sí? Ese intervalo real que va de menos infinito a infinito, ¿ok? Y el universo, pues, es el todo, en este caso, como en los conjuntos, es el todo dado, y todo conjunto del que se hable es subconjunto del universo. En los intervalos reales también, el universo es el todo, esa recta numérica infinita, de menos infinito a más infinito. Ahora, con este tema del universo, lo que corresponde trabajar es algo que se llama complemento, ¿muy bien? Vamos a trabajar complemento. Complemento. Y el complemento de un intervalo, porque acá no es conjunto, ¿verdad? El complemento de un intervalo, dígase, por ejemplo, intervalo A, perdón, dígase intervalo A,
El símbolo del complemento también es como una C, así en pequeño, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? O como potencia, así. Eso es complemento. ¿Sí? Y el complemento como concepto es lo que le hace falta a un intervalo, dígase intervalo A, es lo que le hace falta a un intervalo, ¿sí? Para ser igual al universo. ¿Y quién es el universo? Pues son los números reales, ¿verdad? Entonces, dado el caso que nos ocupa, el intervalo A corresponde a -3 abierto, 2 cerrado, ¿sí? Entonces me dicen cuál es el complemento del intervalo A. ¿Y qué le hace falta entonces a este intervalo para ser igual a esto? Similar al tema de conjuntos, ¿va? Solo que acá es con intervalos reales. Pero ¿qué le hace falta a -3 abierto, 2 cerrado para ser igual a esto? Le hace falta entonces a este intervalo, ¿sí? Le hace falta. Vamos acá. Le hace falta. Desde menos infinito abierto, coma, ¿sí? Desde menos infinito abierto, coma. El intervalo A parte de -3 abierto, pues aquí llega a -3 cerrado. ¿Por qué el intervalo A tiene ese -3 abierto? El intervalo A llega hasta 2 cerrado. Entonces yo voy a unir este complemento con, si el intervalo A llega a 2 cerrado, yo voy a unir este complemento con 2 abierto, coma, hasta infinito positivo abierto. Entonces, si ustedes toman esto, que es el complemento de A, y lo unen con esto, me da esto que es el universo. ¿Qué le hace falta entonces al intervalo A para ser igual al universo? Entonces, A complemento de menos infinito abierto a -3 cerrado unido 2 abierto infinito abierto. Esto es lo que le hace falta al intervalo A para ser igual al universo, que son los números reales. ¿Bien? Ok, siguiendo con esto, tengo intervalo B. ¿Sí? Intervalo B. El intervalo B tiene 0 cerrado, 4 cerrado. Entonces digo, ¿qué le hace falta a B para ser igual al universo? Entonces decimos B complemento. ¿Qué le hace falta al intervalo B para ser igual al universo? Pues al intervalo B le hace falta desde menos infinito abierto, ¿sí? El intervalo B parte de 0 cerrado. ¿Cómo lo complemento? Como 0 abierto. Unido con el intervalo B llega hasta 4 cerrado. ¿Cómo lo complemento? Pues con 4 abierto, hasta infinito abierto. Y ahí tengo el complemento del intervalo B, que es 0 cerrado, 4 cerrado. Por favor, vean, ¿está claro? Pregunto, ¿está claro cómo trabajamos el complemento? ¿Sí? Va, muy bien. Vamos entonces a trabajar los complementos del intervalo B y también del intervalo C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si el intervalo C, perdón, equivale a 4 abierto, 6 abierto, entonces, ¿cómo queda su complemento? Entonces digo, C complemento es igual. Si va de 4 abierto a 6 abierto, su complemento viene de menos infinito, por favor, de menos infinito abierto, a ese 4. Pero como el intervalo lo tiene abierto, lo voy a complementar cerrado. Unido con el 6 está abierto, lo voy a complementar cerrado. 6 abierto, infinito positivo abierto. Y ahí tengo entonces el complemento del intervalo C. Menos infinito abierto, 4 cerrado, unido 6 cerrado, infinito abierto. El intervalo es 4 abierto, 6 abierto. Lo que le hace falta a C para ser igual al universo es lo que tenemos en azul. Por último, intervalo D, que tiene menos 5 cerrado, 2 abierto. Entonces, para complementar D, decimos D complemento, y esto es igual, por favor. Su complemento viene de menos infinito abierto, acá, de menos infinito abierto, y llega a ese menos 5. Como el intervalo lo tiene cerrado, acá lo voy a complementar abierto, ¿verdad? Unido con, el intervalo llega hasta 2 abierto. Entonces lo voy a complementar con 2 cerrado, infinito
abierto. Y ahí tengo el complemento del intervalo D. Observen, por favor, compañeros, esto es operación complemento. Tengo un universo que es igual a los números reales de menos infinito a infinito, ¿sí? Y el complemento es lo que le hace falta a ese intervalo para ser igual al universo. ¿Estamos? Me dicen, vamos a trabajar teniendo en cuenta que trabajamos por separado, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento de universo de intervalos. Anoten ahí, por favor, operaciones combinadas con intervalos. Así, operaciones combinadas con intervalos. ¿Sí? Operaciones combinadas con intervalos. Operaciones combinadas con intervalos, ¿verdad? Por favor. Bien, vamos con un ejemplo. Dado intervalo A, se los voy a definir de una vez, ¿sí? Dado el intervalo A, que equivale a 0 cerrado, 4 abierto. Intervalo B, que equivale 0 abierto, 3 cerrado. Intervalo C, que equivale a 1 cerrado, 5 abierto. ¿Sí? Vamos a operar con eso y el universo, que es igual a menos infinito, más infinito. Okay. Dado los intervalos A, B, C y un universo, corresponde a los números reales, vamos a operar, ¿sí? Acá la operación está, ya está de forma combinada, ¿va, compañeros? ¿Sí? Vamos a operar entre corchetes y entre paréntesis la unión entre el intervalo A y el intervalo C. Unión entre intervalo A y intervalo C, ¿sí? A esto le vamos a aplicar intersección entre la diferencia del intervalo B, ¿sí? Menos el intervalo C. Muy bien. Cerramos acá, cierro operación y le voy a dar a esto complemento. Estas son operaciones combinadas con intervalos. Similar a la operación que puedo hacer como con conjuntos. Similar, ¿va? Pero la operación en sí es totalmente diferente. Similar a los conceptos. Pero ya en la operación, intervalos y conjuntos son totalmente diferentes, ¿va? Pero A unión C, intersección B menos C, complemento. En el orden de izquierda a derecha, ¿qué voy a operar primero? La unión del intervalo A con el intervalo C. Muy bien. Acá ya entro en práctica, ya no voy a graficar nada. Entonces tengo acá primero la unión, acá, ¿verdad? La unión del intervalo A con el intervalo C. Ustedes me ayudan. Ahora técnicamente, A y C los voy a unir, ¿sí? A y C. Ahora vean, así ya técnicamente, ¿cómo queda la unión entre el intervalo A con el intervalo C? Imaginen la gráfica. ¿Sí? ¿De dónde voy a tomar en cuenta? ¿Sí? ¿De dónde voy a tomar en cuenta? Desde el 0. Desde el 0 cerrado hasta 5 abierto. Abierto. Muy bien, compañeros. Eso es A unión C. Desde 0 cerrado a 5 abierto, ¿sí? Así queda la unión de A con C. Ahora, no hago la intersección, sino me voy a la operación B menos C. B menos C. ¿Qué me queda en la operación B menos C? A B le voy a quitar lo que se repite en C. ¿Qué me queda en B al quitarle lo que se repite en C? ¿Me ayudan? Me queda 0 abierto, 1 1 abierto. abierto. ¿Sí? 0 abierto, 1 abierto. Esa es operación B menos C. Ahora voy a hacer lo que tiene el corchete, ¿sí? Lo que tiene el corchete sin el complemento. Lo que tiene el corchete entre paréntesis tiene A unión C. Esa operación ya la tengo. Lo que voy a operar es intersección entre la operación A unión C, B menos C. Cierro paréntesis y cierro corchetes. Esto es lo que voy a operar, ¿sí? Entonces, la intersección entre este resultado y este resultado. La intersección, ¿sí?
¿Qué tienen en común este resultado con este resultado? ¿Qué tienen en común? 0. 0 oblicuo. 0 abierto, 0 abierto, 1 abierto. 1 abierto. Eso es lo que tienen en común. 0 abierto, 1 abierto. Estoy operando la intersección, ¿sí? De A unión B con B menos C. La intersección. ¿Qué tienen en común? Es la pregunta entre este resultado y este resultado. El 0 abierto y el 1 abierto. Esto está en este intervalo o esto cabe en este intervalo. Por lo tanto, es lo único que tienen en común. Y lo que estoy trabajando es la intersección en todo el corchete. 0 abierto, 1 abierto. Voy a dar respuesta al ejercicio con el complemento del corchete. Les voy a copiar. Y tengo en el corchete acá, por favor, acá voy a copiar entre paréntesis A unión B, no, A unión C. Acá cierro, intersección, entre paréntesis B menos C, que ya lo operamos, cierro corchetes. ¿Y cuál es el complemento entonces? ¿Cuál es el complemento de esto? ¿Sí? Para ser igual a esto, que es el universo. En otras palabras, ¿qué le hace falta a este resultado para ser igual a esto? ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí? ¿Cómo queda la respuesta? Es infinito abierto. De menos 0 infinito abierto, coma, 0 0. cerrado. Ok, 0 cerrado. unido con Con Cerrado. Uno Uno cerrado. uno cerrado abierto, más infinito abierto. hasta el infinito. Más infinito abierto. abierto. Ah, ahí estamos, compañeros, ¿sí? Así quedaría la operación. Hasta infinito abierto. Ahí quedaría, ¿sí? Hasta infinito abierto. Creo que no se ve ahí. Ahí estamos. Esa sería la respuesta de esta operación combinada con intervalos. Al final, menos infinito abierto, coma 0 cerrado unido, 1 cerrado, coma infinito abierto. ¿Sí? Un ejercicio de estos son los que, o un tipo de ejercicio de estos son los que tienen que resolver el día sábado, ¿verdad? Un ejercicio como estos es el que van a tener que resolver el día sábado. ¿Ya? Operaciones combinadas con intervalos. Y fijo, este tipo de ejercicios no se deja de examinar, ¿verdad? Es un hecho, viene en el examen. Un ejercicio como estos viene en el examen. ¿Vemos otro así rápido? Otro ejemplo. ¿Sí? Vamos. Voy a cambiar de intervalos, ¿ya? Pues, trabajemos con otros intervalos. Dado los intervalos, va, otro ejemplo. Dado los intervalos. Intervalo A, ¿sí? ¿Sí? Intervalo A. Perdón, menos 1 abierto, coma. Menos 1 abierto, coma. 3 cerrado. Intervalo C, ¿sí? Intervalo C. Menos 2 cerrado, coma. 4 cerrado. Intervalo C. 1 cerrado. 5 cerrado. Trabajémoslo. El universo nuevamente va de menos infinito, coma, a más infinito. El universo. Dados esos intervalos, por favor, nos piden operar acá entre corchetes, ¿sí? Y entre paréntesis, la operación A, intersección, intervalo, A, intersección, intervalo, C, ¿sí? Unido con la operación B, diferencia, B, diferencia, intervalo C. Cerramos paréntesis, ¿sí? Y a esto le damos complemento. Cierro corchetes y esa es la operación combinada. Operemos. A intersección C unido, B menos C, complemento. Cerramos. Para dar respuesta. Entonces, inicio trabajando la intersección entre el intervalo A con el intervalo C. Bien. ¿Qué tiene en común el intervalo A con el intervalo, perdón, con el intervalo C? ¿Qué tiene en común este intervalo con este? ¿Qué tienen en común? Y esa es la intersección entre A y C. ¿Sí? Observen, ¿qué tienen en común? 1 cerrado, 3 abierto.
Tienen en común, vean, tienen en común el 1 cerrado, ¿sí? El 1 cerrado, con el 3 abierto o cerrado. Abierto. Abierto. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿Cómo tiene el 3 el intervalo A? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Entonces, ¿cómo queda la intersección entre A y C? ¿Qué tienen en común? El 1 cerrado y también el 3 cerrado. Tienen en común esto, vean. Entre C y A tienen en común el 1 cerrado existe en este intervalo y el 3 cerrado cabe o existe en este intervalo. Por lo tanto, A intersección C, 1 cerrado, 3 cerrado. Así queda. Ahora vamos a operar acá la diferencia entre el intervalo B con el intervalo C. Diferencia entre B y C, ¿sí? Entonces, al intervalo B le voy a restar lo que tiene en común con el intervalo C. ¿Qué tienen en común B y C? Eso es lo que le voy a restar. La base es B. Le voy a restar lo que se repite en C. ¿Qué le estoy quitando entonces al intervalo B con el intervalo C? ¿O qué me queda en esa resta? En B, por supuesto, porque es B menos C. ¿Qué me queda? Inicial me queda el menos 2. Menos 2 cerrado. Menos 2, coma. 1 abierto. 4 abierto o 1 abierto. 1 abierto. 1 abierto, ¿sí? Menos 2 cerrado, coma, 1 abierto. Eso es lo que me queda de B menos C. Ah, pero ahora dice B menos C, lo voy a poner acá, porque aplica complemento. Entonces, B menos C, complemento. ¿Qué le hace falta a ese intervalo menos 2 cerrado, 1 abierto para ser igual al universo? Le hace falta, ¿sí? Desde menos infinito, coma, hasta este menos 2, pero abierto, porque el intervalo lo tiene cerrado. Unido con el 1 lo tiene abierto el intervalo, entonces lo voy a complementar con cerrado. Entonces, 1 cerrado, coma, infinito positivo, abierto. ¿Sí? Pues queda hasta infinito abierto. Cerramos y ese es el complemento de esa operación B menos C. ¿Sí? Ahora concluyo con el ejercicio y el ejercicio completo tiene el corchete y el corchete dice, entre paréntesis, A intersección intervalo C unido con B menos intervalo C complemento acá. Entonces vamos a hacer la unión de qué resultados. Vamos a hacer la unión, por favor, de este resultado, de este, con este resultado, ¿sí? Ustedes me ayudan, por favor, y me dicen si voy a unir este resultado con este resultado, ¿cuál es la respuesta? Esto lo voy a unir con esto. Vean, pues, este resultado no está en esta operación, ¿verdad? Este resultado no está en esta operación. Y como se trata de unión, lo voy a tomar en cuenta de una vez. Voy a tomar en cuenta desde menos infinito, coma, abierto, coma, a menos 2, abierto, ¿sí? Ahora quiero que observen algo. Como estoy uniendo esto con esto, ¿sí? ¿Será que este intervalo de 1 cerrado, 3 cerrado, cabe o existe en este intervalo? Sí. 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 Sí, porque este parte de 1 cerrado hasta infinito y esto va de 1 cerrado a 3 cerrado. Entonces, ¿este resultado cabe o existe en este resultado? Sí. Entonces, ¿cómo nos queda la respuesta? Nos queda exactamente igual. Unido, 1 cerrado, porque estoy uniendo eso, 1 cerrado, coma, infinito positivo, abierto. Así queda la respuesta, compañeros. ¿Sí? O sea, la respuesta nos queda exactamente lo que hicimos del complemento. Esa es la respuesta que nos queda al final. ¿Sí? Con la unión, porque este intervalo cabe en este intervalo que va de 1 cerrado a infinito abierto. Esto cabe acá o existe, por lo tanto, copio esto, hago la unión con esto, porque este intervalo está en este intervalo. ¿Sí? Véanlo, por favor, y me dicen si esto está claro. ¿Ya? Operaciones combinadas con intervalos, entonces, compañeros, quedarían de esa manera. ¿Ya? ¿Ya todos llenaron la asistencia? Pregunta a la licenciada María Elisa, compañeros. ¿Sí? Véanlo, por favor. Y me dicen si alguien tiene alguna pregunta con relación a este ejercicio de operaciones combinadas con intervalos. Vean, necesito que le pongan atención a esto, les decía, porque esto va a ser examinado. Es un hecho que es examinado, ¿sí? O se examina una operación como Una esta. pregunta. ¿Sí escucho? Si, por ejemplo, en el complemento, en lugar de quedar
1 positivo, infinito positivo, por ejemplo, hubiera sido un 4. Entonces ahí, en la respuesta final del problema, sí se hubiera tenido que hacer otra unión de Otra 1 unión. con 3. Exactamente, Gabriel, y para todos. Sí, el resultado del complemento no hubiese partido de 1 cerrado, sino de 4 cerrado en adelante a infinito. Entonces, se tuviese que haber hecho la unión de menos infinito abierto, coma 2, menos 2 abierto, unido lo que tiene la intersección de A con C, que es 1 cerrado, coma 3 cerrado, unido lo que tiene el otro intervalo, de ahí en adelante. ¿Sí? Gracias, Lick. Sí, quedaría de esa manera. O sea, hay que complementar. Recuerden de que el complemento corresponde a lo que le hace falta a lo que tengo del intervalo para ser igual al universo. Y el universo son los números reales. Entonces, hay que agregarle o unir todo lo que le hace falta a esa operación para ser igual al universo. ¿Sí? ¿Estamos, compañeros? Vean, dejamos el tema hoy acá en esta clase. ¿Sí escucho, Nancy? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Va, perfecto, compañeros. Nos comunicamos mañana, primero Dios, o nos vemos mañana en la clase para concluir este tema de intervalos reales y para concluir la unidad número 3, porque nos falta un tema que son razones y proporciones para terminar la unidad número 3 y hasta ese tema entra el examen parcial del día sábado. Que descansen, compañeros. Buenas noches. Gracias, Lick. Igualmente, buenas noches.